escuchan bien? Sí, doctor. Dale, perfecto. Bien. ¿Te molesta si dejo bajito música? ¿No? Hoy es un día para estar acompañado de buena música. ¿Está? A los brasileros para la próxima les prometo un poco de João Urbana, Capital Iniciado, la buena música que tenía el Brasil. ¿Cómo? Bueno, nosotros íbamos a hablar de endocarditis infecciosa, chicos. Una patología de vital importancia tanto para los clínicos como para nosotros, que hacemos yo personalmente que hago cardiología clínica, ya que es una patología que está asociada a muchos otros procedimientos, a muchas otras enfermedades, tiene un pronóstico reservado. La sospecha diagnóstica de esta patología hace que, o por lo menos nosotros como médicos, el sospechar de esta patología es fundamental, ya que muchas veces están enmascaradas, suelen ser oligosintomáticas, y tratadas a tiempo tienen un buen pronóstico, pero al demorarse el tratamiento antibiótico, al demorarse el inicio de el tratamiento empírico antibiótico, hace que el pronóstico sea peor. Obviamente con las complicaciones que pueden aparecer por estas patologías y las secuelas que pueden quedar a un futuro, que yo creo que eso principalmente es lo fundamental. Sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base que pueden empeorar su pronóstico a largo tiempo. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a hablar, a ver, comparto acá con ustedes la diapo. Muy bien. Muy bien. ¿Me dice alguien, por favor, si ve la diapositiva? Sí, se ve. Dale. ¿Se ve la flechita cuando muevo? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es vamos a hablar sobre la endocarditis infecciosa en general. Vamos a tocar 3, 4 puntos que son claves a la hora de la sospecha o 3, 4 puntos que hay que tener en cuenta en esos pacientes que tienen mayor predisposición, que hacen que ante ciertos síntomas o ante ciertas clínicas nosotros tengamos que sospechar de la endocarditis infecciosa. ¿Estamos? Obviamente, por definición, se da cuando un microorganismo invade el endotelio cardíaco, que puede ser generalmente por vía hematógena, produce el proceso inflamatorio infeccioso, que en segunda instancia se contamina por estos gérmenes que producen la famosa vegetación, que esto es la lesión típica de la endocarditis y va a ser la que va a generar el daño primario del corazón y posteriores secuelas que puedan llegar a aparecer. Muy bien. Esta forma de acumulación, digamos, esta formación de la lesión endotelial se puede dar por una cuestión de hiperdinamia de la sangre o por daños directos, como vamos a ver ahora más adelante. ¿Tá? Al ver una lesión endotelial, obviamente se genera la agregación plaquetaria, la agregación plaquetaria, el detrito celular, el material trombótico o material de cicatrización, ¿tá? Y posteriormente el microorganismo que puede estar circulando por sangre en ese momento, encontrar esa zona lesionada que se está cicatrizando y vegetar formando la vegetación, valga la redundancia. Cuando yo estudiaba endocarditis infecciosa, yo me acuerdo que siempre pensaba o tenía la idea que la endocarditis infecciosa era una lesión de las válvulas del corazón únicamente. ¿Está? Pero eso es un concepto erróneo, que ya que cuando yo hablo de endocarditis infecciosa puede afectar cualquier zona del endocardio, como vemos en la imagen acá. Las válvulas son las principales áreas afectadas por una cuestión hemodinámica, por una cuestión de dónde se producen las lesiones, pero en cualquier parte del endotelio cardíaco se puede ver. Fíjense acá,
como se ve en la cara auricular de la válvula mitral o en la cara ventricular de la válvula aórtica, pero también en la pared del tabique interventricular, sobre las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares. ¿Estamos? Así también en las cavidades derechas. ¿Está? Permiso, chicos, a ver si preguntaron. Chicos, dice que no pueden entrar a clase porque se cortó el signo. Dale, chicos, no hay dramas. Igual mi internet está medio feo también. Bueno, chicos, yo sigo hablando, cualquier cosita ustedes me interrumpen y repetimos. ¿Está? Muy bien. Entonces, la localización más frecuente de la endocarditis son sobre las válvulas. ¿Estamos? Sobre las valvas de las válvulas, pero puede afectar cualquier otra estructura que contenga endocardio. ¿Estamos? Fíjense acá, cuando hablamos de la válvula mitral, afecta principalmente la cara auricular, o sea, la cara superior de la válvula mitral, y cuando hablamos de las endocarditis de las válvulas aórticas, afecta más la cara ventricular de las válvulas. ¿Estamos? Eso es lo que estábamos diciendo recién. Fíjense, en la válvula aórtica afecta generalmente más la cara ventricular o la cara inferior de las valvas de la válvula aórtica. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en cuanto a la incidencia, esta es una enfermedad que fue creciendo en cuestiones de incidencia, ya que como la ciencia avanzó y los procedimientos invasivos a nivel cardiológico avanzaron muchísimo, cardiológico y en general, sobre todo cuando hablamos de invasión en cuanto a cateterismo, hizo que la incidencia por este tipo de patologías aumente un poquitito, y ahora vamos a ver por qué. Hace muchos años atrás, una enfermedad principalmente asociado a valvulopatías reumáticas, ¿tá? Pero actualmente puede afectar a pacientes que tengan alguna enfermedad valvular reumática o no. ¿Estamos? También asociado obviamente a las prótesis valvulares, ¿tá? Que esto también se mejoró muchísimo la técnica y el reemplazo valvular fue en aumento en el transcurso de estos años, y los procedimientos invasivos, como les estaba diciendo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, los factores predisponentes que han tomado relevancia en el transcurso de estos últimos años para que aumente relativamente la incidencia para la endocarditis infecciosa son, obviamente, el uso de drogas endovenosas, las valvulopatías que generen que se tenga que hacer el reemplazo de la válvula por una válvula protésica, y el mejoramiento o el perfeccionamiento, mejor dicho, de estas técnicas hizo que el reemplazo valvular sea una técnica mucho más utilizada como tratamiento en las valvulopatías. ¿Estamos? La esclerosis degenerativa, como el promedio de vida aumentó, hay personas más longevas, se vio que la calcificación a largo es más frecuente en personas muy añosas, y al aumentar la sobrevida de los pacientes se empezaron a ver más endocarditis asociadas a válvulas esclerosadas o con alteraciones degenerativas de las mismas, y el mayor uso de procedimientos invasivos. ¿tá? Esto es muy importante, ya que en la cardiología sobre todo, pero hay otros tipos de procedimientos que el cateterismo adquirió gran relevancia, y obviamente eso es una puerta de entrada para estos gérmenes. Fíjense acá, este es un ejemplo de una coronariografía, ¿estamos? Donde podemos ver las arterias coronarias teñidas por el contraste, y acá en este que vemos acá, este codito que vemos acá, es el catéter que está en el ostium de la coronaria izquierda, ¿estamos? Donde se ve la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Inmediatamente abajo del nacimiento de la arteria coronaria, acá está la válvula aórtica. Entonces, estos procedimientos, hasta que el catéter localice el ostium de la coronaria, puede obviamente dañar y tocar la válvula aórtica, lastimando el endotelio que lo rodea, generando un proceso inflamatorio de esa zona con la normal cicatrización, produciendo la vegetación aséptica en un primer momento, y si encontramos un germen que está circulando en sangre y encuentra ese proceso que se está cicatrizando, hace la vegetación ahí, ¿tá? Infecta y... es la mía, chicos. Bueno, si está en mala onda, corto la música.
Ahí está. Bueno. Ahí está mejor, Ivana. No sabía que era usted, profe. Está, listo. Igual ya te tengo anotado. A ver, Ivana Mesa. Muy bien. No, está bien, dígame, obviamente se tiene que escuchar bien. Bueno, ¿quedó claro hasta acá, chicos, o no? Entonces, obviamente el cateterismo para, sobre todo, procedimientos diagnósticos de enfermedades de las cardiopatías isquémicas, esto es una técnica que se perfeccionó y mejoró muchísimo en los últimos años y hoy en día es una práctica habitual, ¿estamos? No, pará. Carla, no es que el cateterismo puede generar la endocarditis. El cateterismo va a hacer que yo esté tratando de meter el catéter hasta llegar al ostium y acá inmediatamente abajo está la válvula aórtica. Entonces el técnico, mientras está tratando de meter el catéter en el ostium de la coronaria y puede sin querer raspar la valva de la válvula aórtica y obviamente genera una pequeña cicatriz acá. Se produce el proceso inflamatorio, se empieza a cicatrizar, se produce agregación plaquetaria, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben sobre los procesos de cicatrización, pero si justo en ese momento hay un microorganismo que está circulando por sangre y encuentra este terreno, el microorganismo se puede pegar a ese proceso inflamatorio de la válvula y generar la vegetación bacteriana y formando así la inflamación del endocardio y generar la endocarditis. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, esto acá es un estudio electrofisiológico y yo le pongo esto para que ustedes se den una idea de la cantidad de catéteres que hay que colocarle en pacientes sobre un estudio electrofisiológico. Fíjense, este que dice ADA es el catéter que está sobre el nódulo sinusal o en la aurícula derecha. Acá el de abajo es el de ventrículo derecho. ¿Estamos? El que está cerca del haz de His, ¿está? El catéter que está en el seno coronario y el catéter que está suelto, que es el catéter de la ablación. ¿Estamos? Entonces esto se utiliza cuando hacemos un estudio electrofisiológico para tratar de localizar una arritmia en particular, ¿está? Y una vez que se localiza la arritmia, se hace la ablación, generalmente por calor, con el catéter de ablación. Pero fíjense que todos estos cables están circulando y moviéndose dentro del corazón, que obviamente pueden lastimar y pueden generar la primera lesión que va después desencadenar toda la fisiopatología de la endocarditis. ¿Estamos? ¿Queda claro esto, chicos? Obviamente esto se fue mejorando muchísimo por el material que se utiliza para los catéteres, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un factor de riesgo. ¿Estamos? Fíjense acá, los dispositivos de implantes externos, como son el marcapaso, puede ser un cardiodefibrilador. Fíjense que en estos dos casos tenemos un marcapaso con que son bicamerales. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, que son bicamerales. ¿Qué quieren decir con esto? Fíjense que tiene un catéter que va a la aurícula derecha, que se ve bien acá en la radiografía, y otro catéter que viene al ventrículo derecho. Ya vamos a hablar de esto cuando veamos de arritmias y marcapasos. ¿Estamos? Entonces, en este caso tenemos un dispositivo bicameral. Y este catéter que viaja desde la subclavia, el callado, la vena cava superior, entra en el corazón y entra a las cavidades. Fíjense, todo esto es una puerta de entrada para el organismo. Fíjense acá abajo cómo se ve la vegetación que se formó sobre un catéter de un marcapaso. ¿Estamos? En estos casos se comporta como si tuviera una endocarditis, se trata de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hay que sacar el dispositivo, hacer el tratamiento y colocar uno nuevo. ¿Está? Bueno, las endocarditis infecciosas se clasifican dependiendo si la válvula es nativa o no y dependiendo el tiempo de evolución de la misma. ¿Estamos? Fíjense, tenemos las endocarditis de válvula nativas, tenemos las endocarditis de válvula protésicas, tenemos las endocarditis asociadas a los adictos de drogas endovenosas, ¿estamos? Y tenemos las endocarditis nosocomiales o asociadas a asistencia sanitaria, cuando vamos a ver ahora. Si bien son las menores, todavía se puede llegar a generar en ese caso. Las endocarditis de válvula nativa se clasifican en aguda, cuando el cuadro, entre que empieza la lesión valvular y empieza el cuadro clínico, tienen menos de un mes de evolución.
¿tá? Subaguda cuando tiene entre 1 mes y 6 meses de evolución, y crónica cuando tiene más de 6 meses de evolución el proceso inflamatorio. ¿Estamos? Endocaritis de válvula protésica, se clasifican en tempranas, cuando se produce la endocarditis antes del año del reemplazo de la válvula, y tardías cuando se produce después del año de la cirugía de reemplazo. Esta clasificación es importante, chicos, porque me hace pensar, sobre todo en la válvula protésica, el tipo de germen que está generando la infección, y obviamente el tratamiento empírico nos sirve para la elección del tratamiento empírico antibiótico hasta obtener los resultados de los cultivos. Acuérdense, como yo le dije, que el inicio temprano del tratamiento antibiótico es fundamental para la buena evolución que va a tener este paciente. ¿Estamos? Los pacientes con adicción endovenosa, obviamente, generalmente son endocaritis que se producen en las cavidades derechas, ¿no? Y las nosocomiales están parecidas a la definición de neumonía intrahospitalaria que vimos en la primera era, vimos en terapéutica también, que se inicia a partir de las 48 horas de internación, luego de un procedimiento hospitalario hasta las 4 semanas posteriores. ¿Estamos? Ahí yo puedo decir que es una endocaritis asociada a procedimientos de asistencia sanitarias. ¿Está? Muy bien. Fisiopatológicamente dijimos que se produce una primera lesión endotelial, ¿tá? Que pueden ser por factores hemodinámicos, ¿tá? Que los pacientes que tienen hiperdinamia, pacientes que están anémicos, pacientes con una liberación adrenérgica aumentada, pacientes hipertensos, ¿tá? O lesiones por traumatismo, como dijimos hoy, durante los procedimientos invasivos, ¿tá? Que el catéter lastime o raspe sin querer el endotelio y genere la lesión endotelial. ¿Estamos? Eso va a generar que haya presencia, obviamente, se expongan sustancias que activen toda la cascada de coagulación y de cicatrización. Hay presencia de inmunocomplejos, que esto va a haber depósito de fibrina para la cicatrización del endotelio, ¿tá? Y ahí va a haber una endocardistis trombótica no bacteriana, ¿tá? O sea, una inflamación del epitelio endocárdico cardíaco, ¿tá? Pero que aún no se infectó por bacterias. Puede ser que esto se cicatrice solo, no venga ningún germen a infectar y listo, se cure. El problema es que si durante este proceso, donde hay una endocarditis trombótica no bacteriana, justo hay alguna maniobra que produce la circulación hematógena de un germen, como fíjense, algún traumatismo de piel o mucosa, la drogadicción, las piezas dentales en mal estado, pacientes que tengan que ser sondados, pacientes que tengan que hacer un procedimiento digestivo o en un foco séptico que genere circulación hematógena de las bacterias, ¿tá? Esto va a hacer que genere una bacteriemia transitoria, ¿tá? Estas bacterias se van a adherir y van a colonizar esta zona que se está cicatrizando, y estos juntos van a generar la vegetación séptica de la endocarditis, que es fisiopatológicamente es el alma de toda la enfermedad que estamos tratando en este momento. Estas vegetaciones sépticas obviamente pueden dar manifestaciones cardíacas, o sea, por lesiones primarias de esa vegetación, o puede dar manifestaciones extracardíacas, ¿tá? Que se deben a la bacteriemia persistente, que va a tener, por ejemplo, esplenomegalia, circulación de inmunocomplejos con fiebre, todo, etcétera. Eso vamos a detallar todo ahora. ¿También? Muy bien. Y esto van a generar las manifestaciones extracardíacas. ¿Estamos? A su vez, estas vegetaciones sépticas, como vamos a ver ahora, pueden romperse, pueden desprenderse y pueden embolizar a nivel pulmonar o sistémico, dependiendo de qué lado del corazón esté afectando, y generar obviamente patologías propias de ese tipo de situaciones fisiopatológicas. ¿Estamos? Pero estas dos circunstancias, la generación de la endocardistis trombótica no bacteriana, o sea, cuando se lastima el endotelio y se está cicatrizando, y justo en ese momento se genera una bacteriemia transitoria por cualquiera de estos procedimientos acá arriba mencionados, esto hace que estas bacterias se pueden adherir y colonizar esta zona que se está cicatrizando y genera la vegetación
séptica, que es la que va a generar el daño definitivo del corazón. ¿Estamos? Como veíamos acá, fíjense, tenemos una válvula, una valva cualquiera, de cualquier válvula, se produce la lesión endotelial, como vemos acá, la inflamación, desprendimiento del endotelio, hay agregación plaquetaria y depósito de fibrina para la cicatrización de la misma, ¿tá? Justo si en ese momento hay bacteriemia, hace que estos gérmenes puedan adherirse e colonizar esta zona que se está cicatrizando, ¿tá? Va a generar esa endocarditis infecciosa, que esto se puede curar, pero el problema es que genera una cicatrización y una secuela posterior en esa válvula. ¿Estamos? Generalmente la válvula no queda normal después de la lesión por la endocarditis. Y eso sí, hay que tener en cuenta porque si es un paciente joven sobre todo, hay que hacer el seguimiento posterior para ver cómo evoluciona su valvulopatía que quedó después de la endocarditis. ¿Estamos? En cuanto a los gérmenes causales de las válvulas nativas, los más frecuentes son los del grupo del Streptococcus viridans. Están, fíjense, entre el 45 y el 65%. Le siguen en frecuencia el Staphylococcus aureus. ¿Está? Pero de la válvula nativa, lo más común son los del grupo viridans. ¿Está? Estos están generalmente más en la boca, este tipo de bacterias. ¿Estamos? El el Staphylococcus aureus pueden ser portación orofaringia, puede estar en piel también. ¿Estamos? De las válvulas protésicas va a depender si es el tiempo, o sea, cuánto tiempo transcurrió desde que se cambió la válvula a mi paciente. Si tiene menos de un año, o sea, si es una endocarditis temprana, hay que pensar en los Staphylococcus coagulasa negativos, o sea, sobre todo los de piel, como el Staphylococcus epidermidis, por ejemplo. ¿Estamos? Y después le siguen en frecuencia los Bacillus gram negativos y mucho menos frecuentes los hongos. Ahora, si es tardía, ya pasó más de un año de la cirugía de reemplazo de la válvula protésica, tiene prácticamente la misma, los mismos gérmenes que la endocarditis de válvula nativa. ¿Estamos? Fíjese que el Streptococcus del grupo viridans adquiere importancia, le siguen los Staphylococcus coagulasa negativos como el epidermidis de piel principalmente, ¿tá? Y después el Staphylococcus aureus. ¿Tá? Esto es importantísimo porque todos aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad valvular de base, como vamos a ver ahora, o aquellos pacientes que tengan una válvula protésica, esos pacientes tienen que recibir sí o sí, tienen que recibir profilaxis antibiótica ante cualquier procedimiento que se vaya a hacer, ya sea medianamente invasivo o no. ¿Está? Las endocarditis de dravaditos endovenosos, fíjense que el Staphylococcus aureus es por lejos el más frecuente, porque eso, como dijimos, pueden ser portación a nivel de la piel. Después, estreptococos en general, pero el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis son los dos más frecuentes. ¿Estamos? Los asociados a procedimientos nosocomiales o asistencia sanitaria, ¿estamos? Tenemos los factores que predisponen a aparecer esto, es la cantidad de catéteres endovenosos que tenga el paciente, aquellas cirugías o intervenciones que haya en la unidad de cuidados intensivos, aquellos pacientes con quemaduras intensas o extensas, mejor dicho, y los pacientes inmunodeprimidos, ya sea aquellos pacientes trasplantados con alguna enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Los estafilococos de la piel son lejos los más frecuentes, como el estafilococo epidermidis, dijimos hoy, y el Staphylococcus aureus, y después todos los enterococos, sobre todo asociados a aquellos procedimientos urinarios, como el sondaje del paciente, etcétera, etcétera. ¿Está? Vamos a ver acá, fíjense, esto es un catéter de una vía venosa central, esto ustedes seguramente habrán rotado por terapia, y vieron que los pacientes tienen, la mayoría de los pacientes que están en terapia, tienen que tener un acceso venoso central, por lo tanto esto hay que tener todo un cuidado, ¿tá? Porque esto es una puerta de entrada directa hacia el corazón. Como ven acá, tiene un film pegado, esos films son muy buenos, duran 10, 15 días, se le pone la fecha siempre que se pone, porque cada 10, 15 días hay que cambiar el film, hacer una correcta limpieza de la zona. ¿Estamos? Fíjense acá, este catéter acá, que es un catéter central por vía subclavio,
Fíjense hasta dónde llega el corazón, el catéter, como vemos en la radiografía acá. Llega hasta la aurícula derecha directamente, o sea que es una puerta de entrada directa desde la piel hasta el corazón. Por lo tanto, el cuidado de la vía venosa central es fundamental. ¿Estamos? Muchos pacientes, no solo que están en terapia por enfermedad en general, sino aquellos pacientes que están en diálisis, suelen tener este tipo de catéteres. ¿Está? Me acuerdo cuando estaba en la residencia, era obligatorio al paciente con catéter central limpieza diaria del catéter. ¿Está? Hay que cuidarlo mucho a estos catéteres. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, este es un catéter de Quinton, un Quinton que se utiliza para hacer diálisis. ¿Está? Fíjense que tiene 3 bocas, ¿está? Ya van a ver la parte renal si Dios quiere el año que viene, le van a explicar bien cómo se hace. ¿Está? Estos son los catéteres que se utilizan en un primer momento en los pacientes con diálisis, ¿está? Ya que en aquellos pacientes que van a quedar en forma crónica con diálisis, se les suelen hacer las fístulas arteriovenosas a nivel de los brazos, ¿está? Para no sacar este acceso que tiene, porque hay que cuidarlo y evitar así las infecciones. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es una infección de una fístula arteriovenosa a nivel del miembro superior. Fíjense como se puede ver acá, que tiene una herida que está infectada y supurando. ¿Está? Estos pacientes, obviamente, esta fístula acá es una puerta de entrada para los gérmenes al corazón. ¿Está? Muy bien. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar las vamos a dividir entre las manifestaciones cardíacas, o sea, aquellas que se producen por lesión dentro del corazón, y las manifestaciones extracardíacas, aquellas que se producen a distancia o en el resto del organismo por todo el proceso infeccioso que se genera. ¿Estamos? En cuestión general, fíjense la cantidad de signos y síntomas que pueden presentar el paciente, ¿tá? Pero vamos a detallar acá los más frecuentes, ¿estamos? Donde la fiebre es generalmente el signo o el síntoma más común, los chuchis y escalofrío, obviamente, la pérdida de apetito, que generalmente se dan todo impregnación infecciosa, cualquiera que esté haciendo un cuadro febril, gripal, una bronquitis, en todo ese periodo donde está con la fiebre, las mialgias, las artralgias, el decaimiento, la astenia, la dinamia, generalmente tiene pérdida de apetito también. ¿Estamos? Muy bien. Esto va a llevar obviamente a la pérdida de peso, el malestar, la disnea, pueden presentarse cefaleas también, ¿estamos? Las mialgias y artralgias, como yo le digo, todo propio de la impregnación infecciosa, ¿está? El síndrome de impregnación infecciosa que da la endocarditis. Fíjense que la fiebre se da hasta en el 96% de los casos, por lo tanto es una de las, todos aquellos pacientes que tengan fiebre crónica, o sea que la fiebre más de 3 semanas, más de 2 semanas de evolución, hay que pensar como probable diagnóstico una endocarditis infecciosa. La presencia de un soplo nuevo o presumiblemente nuevo, fíjense que está hasta en el 85% de los casos, o sea la mayoría de los casos, ¿tá? Y las alteraciones neurológicas como vamos a ver ahora. Los episodios embólicos en mucho menos frecuencia, pero la esplenomegalia, fíjense que hasta en el 50% de los casos podemos estar. Entonces, aquellos pacientes que vengan con un dolor abdominal, apredominio del hipocondrio izquierdo, y uno palpa y encuentra una esplenomegalia, que es raro encontrar una esplenomegalia, tenemos que pensar obviamente en distintas causas de esplenomegalia, todavía no, pero cuando lleguen a digestivo tienen que saber causas de esplenomegalia, y la endocarditis infecciosa es una de ellas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones. Esto es todo el cuadro fisiopatológico que vimos hoy, pero nos vamos a detener en las manifestaciones cardíacas que puede generar la endocarditis infecciosa. ¿Estamos? Muy bien. Por un lado, la destrucción de la válvula por la vegetación. Yo creo que por ahí ese es el factor principal. ¿Por qué? Porque como dijimos hoy, es la que va a dejar la secuela a futuro, ¿tá? Y que muchas veces después de una endocarditis infecciosa estos pacientes requieran el reemplazo de esa válvula. ¿Estamos? Muy bien. Entonces puede dar insuficiencia valvular. Pregunta de examen. ¿Cómo es el soplo de la endocarditis infecciosa? Es un soplo de insuficiencia valvular. Después vamos a hablar, dependiendo de qué válvula afecta, qué tipo de soplo va a ser. Pero el soplo es de insuficiencia valvular.
Repito, si le preguntan en un examen, ¿cómo es el soplo de la endocarditis infecciosa? Respuesta, es un soplo de insuficiencia valvular. Que si afecta a la válvula aórtica va a ser un soplo diastólico regurgitativo, y si infecta a la válvula mitral va a ser un soplo sistólico regurgitativo. ¿Estamos? Muy bien. Y va a dar, como le digo, soplo regurgitante. ¿Está? Diastólico regurgitativo si afecta a la válvula aórtica, y sistólico regurgitativo si afecta a la válvula mitral, por ejemplo. ¿Estamos? Muy bien. Yo acá tenía un videíto con un sonido para que ustedes vean, ¿está? El soplo de la válvula aórtica insuficiente, que es un soplo diastólico regurgitativo, ¿está? Se escucha mejor en el foco aórtico y suele tener irradiación hacia la punta del corazón. ¿Estamos? Soplo diastólico regurgitativo, soplo de insuficiencia valvular aórtica. ¿Estamos? Muy bien. Otro soplo que va a dar es el soplo de insuficiencia mitral, que se escucha mejor a nivel de la punta del corazón o del foco mitral, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular, ¿está? Y es un soplo sistólico regurgitativo. ¿Está? Generalmente se puede irradiar hacia la axila este soplo, ¿está? Y es uno de los que mejor se escucha generalmente. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si la lesión no está en la valva, sino en el anillo perivalvular, en el anillo donde se implanta la valva, puede dar abscesos perivalvulares. ¿Está? Esa vegetación, esa endocarditis, puede generar abscesos perivalvulares. ¿Está? Y esto puede llevar a la perforación cardíaca. Si estamos hablando que afecta a la pared interventricular, puede haber una perforación del tabique interventricular, ¿está? Y generar una comunicación interventricular. ¿Está? Y esto va a dar un soplo característico, que es un soplo sistodiastólico continuo, con maquinaria de vapor. ¿Está? Yo tenía esta acá. Vamos, fíjense. Entonces, ¿es el de Austin Flint? No, ¿No? el soplo de Austin Flint es otra cosa. ¿Está? ¿Está? El soplo de Austin Flint se va en la insuficiencia aórtica. Ya vamos a hablar cuando veamos de valvulopatía, vamos a ver eso. ¿Está? El soplo de Austin Flint es otra cosa. ¿Está? Muy bien. Fíjense en este caso, la comunicación por perforación del tabique interventricular, entonces va a generar un soplo sistodiastólico continuo en maquinaria de vapor. Yo había hecho acá un video, entonces obviamente la sangre circula en ambos sentidos y genera el soplo. Yo había hecho un videito acá, pero no sé por qué no puedo producir. Les aconsejo a ustedes, ¿tá? Para imaginarse cómo es un soplo en maquinaria de vapor. Si ustedes llegan a estar en el hospital y ven un paciente que tengan fístulas arteriovenosas y que se dializan, ausculten esas fístulas, ¿tá? Y van a escuchar ese soplo continuo. O lo que pueden hacer, agarran su estetoscopio, ¿estamos? La campana del estetoscopio apoyen sobre la palma de la mano, ¿tá? Y abracen la campana del estetoscopio. Escuchen, obviamente, y lo que van a hacer es sobre el dorso de la mano, hacen estos movimientos suavecitos circulares. ¿Tá? Van a ver que así se escucha un soplo sistodiastólico continuo. Repito, apoyen la campana del estetoscopio sobre la palma de la mano, abracen la cabeza del estetoscopio, ¿tá? Y hagan movimientos circulares sobre el dorso de la mano. Así se escucha el soplo sistodiastólico, ¿tá? O en maquinaria de vapor. ¿Estamos? Muy bien. A su vez, ese absceso perivalvular puede estar por ahí no sobre la pared del tabique interventricular, sino sobre la pared libre del ventrículo. ¿Está? Y ese absceso puede perforar, también en el tabique interventricular, si me llega a perforar mi tabique interventricular, como vimos recién en esta imagen, a ver dónde está, acá, ¿está? Si llega a perforar, por acá pasa un estrecho del haz de His, ¿tá? Entonces nosotros tenemos nuestro nódulo auriculoventricular y el haz de His para después dividirse en su rama izquierda y su rama derecha. Esto puede perforar y cortar el haz de His y generar
una arritmia, o sea, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado como complicación. ¿Estamos? Esperen que se me tildó. De una forma espectacular. Ahí está. Muy bien. También la lesión de las de His me va a llevar un bloqueo auriculoventricular. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en el electro? La frecuencia ventricular muy lenta, generalmente menos de 45 o 40 latidos por minuto, donde vemos la frecuencia auricular normal, pero con los complejos QRS lentos. ¿Está? Ya vamos a ver bien cuando veamos bradiarritmias. ¿Está? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora, si el absceso se produce en la pared libre del ventrículo izquierdo, esto puede perforar esa pared, ¿tá? Obviamente invadir el pericardio y generarme una pericarditis purulenta y un derrame pericárdico. ¿Está? Esperen que parece que hay pregunta. Claro, la irradiación es en radical, exactamente. ¿Está? Muy bien. Del soplo cisto diastólico continuo. Muy bien. Si me perfora la pared libre del ventrículo, va a invadir el pericardio, el espacio pericárdico, como puede generar un derrame pericárdico y una pericarditis purulenta, que obviamente es una entidad grave, gravísima. ¿Está? Este derrame pericárdico puede ser severo y generar taponamiento cardíaco. ¿Está? Fíjense acá, se produce la vegetación en la pared libre del ventrículo, perfora, ¿está? Y esto hace que me genere esta pericarditis purulenta. Fíjense acá, como se ve en la imagen, sí, es el soplo maquinaria, el de Gibson, sí. Como se ve en esta imagen, la pericarditis purulenta, como se ve toda esa lesión engrosada, esas lesiones, como esas vegetaciones, ¿tá? Acá se ve un paciente que hizo un derrame pericárdico, ¿tá? Y una pericarditis purulenta. Eso es lo que el problema es que tiene que drenarse sí o sí. ¿Tá? Yo vi en todos mis años de residencia, vi solo una pericarditis purulenta en un paciente joven, chicos. ¿Tá? Paciente joven, 19 años, deportista, sin ningún vicio raro, el chico no fumaba, bebedor ocasional, y llegó con un cuadro de fiebre crónica de más de 3 semanas de evolución y disnea. Se le hizo los cultivos y se encontró un estafilococo aureus en el hemocultivo. Al empezar a estudiarlo más a fondo, se encontró que tenía una cardiomegalia secundaria a un derrame pericárdico. Se pidió la interconsulta con nosotros con cardio, el paciente pasa con nosotros asumiendo que era una pericarditis purulenta por una endocarditis bacteriana con perforación del tabique, de la pared libre del ventrículo. ¿Cuál es el problema de estas pericaritis purulentas, chicos? Que hay que drenar eso, sí o sí. O sea, el paciente tuvo que hacerse una esternostomía, tuvieron que abrir el pecho, ¿tá? Y hacer la limpieza del pericardio. Obviamente este paciente queda imposibilitado en un futuro joven para un montón de cosas, en cuanto a deporte, etcétera, etcétera. ¿Tá? Se estudió muchísimo la puerta de entrada, esto, a ver dónde se generó, y se encontró que el foco de entrada era una pequeña lesión por el paciente se afeitó las piernas, ¿tá? Una cuestión de estética, el paciente se afeitaba las piernas y se encarnó uno de los pelitos y ahí fue la puerta de entrada del germen. ¿Tá? Hoy en día las mujeres están más exigentes en cuanto a los vellos en general del hombre, así que por culpa de las mujeres, ¿tá? Que nos obliga a que nos afeitemos todos, está aumentando la tasa de endocarditis infecciosa por gérmenes de la piel. ¿Está? Muy bien, fíjense en esta radiografía acá, se puede ver el gran corazón en botellón, como se llama, habrán visto seguramente en radiología, en imágenes, si no ya el doctor Omesiero le va a explicar. Está la gran cardiomegalia, pero es por el derrame pericárdico que se genera. Está muy bien. Tienen mal pronóstico. Ahora, las manifestaciones extracardíacas, los chicos, las manifestaciones sistémicas que va a tener el paciente, se van a dar principalmente por
la vegetación en sí y todo el proceso inflamatorio infeccioso que eso conlleva. ¿Tá? Cuando hablamos de las manifestaciones infecciosas, ¿tá? Se da principalmente por... perdón, se da principalmente por que como esta vegetación obviamente está en constante contacto con la circulación de la sangre, eso hace que esté generando constantemente activación del sistema inmunológico. ¿Está? Entonces el paciente va a presentar fiebre, con chuchos, escalofríos, taquicardia, taquipnea, o sea, todos los episodios, todos los signos y síntomas acompañantes propios de una impregnación infecciosa. También puede generar broncoespasmo, ¿tá? Por la liberación de las interleuquinas y los factores inflamatorios, ¿está? Y eso se le llama síndrome de impregnación infecciosa. ¿Estamos? Muy bien. Que al mantenerse en el tiempo, el paciente va a presentar pérdida de apetito, pérdida de peso, astenia, dinamia, las uñas en vidrios de reloj, ¿tá? O los dedos en palillos en tambor. ¿Estamos? Muy bien. Esto, lo peor de todo, es que puede evolucionar a una sepsis generalizada, que esto va a depender tanto del estado inmunológico del paciente como de la agresividad del germen. ¿Está? Cuadro grave, ¿está? Y complicado. ¿Está? Y obviamente, finalmente, un shock séptico, ¿está? Que es una entidad muy grave. ¿Estamos? Después tenemos las manifestaciones inmunológicas. Como bien dijimos hoy, nosotros tenemos la vegetación en cualquier parte de nuestro endocardio, ya sea en las válvulas, en los músculos papilares, en las cuerdas tendinosas o en las paredes libres, o en la pared del tabique interventricular, y esto está en constante contacto con la sangre. Esto hace que se activen, ¿tá? Toda la cascada del sistema inmunológico y va a formar complejos antígenos-anticuerpos que se van a empezar a depositar en todo nuestro organismo. ¿Estamos? Muy bien. Si va a la articulación, obviamente va a producir una artritis que es inmune, ¿tá? Inflamatoria, mucho dolor articular. ¿Estamos? Si va a nivel renal, me puede generar una glomerulonefritis asociado a hematuria, edema e hipertensión arterial. ¿Estamos? Que si se mantiene, obviamente me va a generar una insuficiencia renal. ¿Estamos? Muy bien. Y si va al vaso, genera la esplenomegalia, como dijimos hoy. El vaso es un gran órgano de filtro, ¿tá? Sirve para control de todos los mediadores inmunológicos que circulan en sangre, y si yo tengo una gran cantidad de complejos antígeno-anticuerpos circulando, el vaso va a empezar a inflamarse y va a generar una esplenomegalia. ¿Estamos? Estos complejos antígenos-anticuerpos también se pueden positar a nivel de los ojos y generar las manchas de Roth. En el fondo de ojo vamos a ver, fíjense, esta imagen redondeada, donde tienen un centro claro con una lesión más enrojecida alrededor, circulares. ¿Tá? A nivel de la piel pueden depositarse también y generar los nódulos de Osler, como vemos acá. Son nódulos, por ahí suelen ser bastante dolorosos. ¿Tá? Muy bien. O estas propias vegetaciones se pueden romper y pueden embolizar a distancia y generar la afectación vascular. Si están de la válvula, si son de las válvulas izquierdas, la endocarditis, ¿tá? Fíjense, si están en el corazón, pueden producir un infarto de miocardio embolia. O sea, si emboliza una arteria coronaria, pueden generar un infarto. Una ACV si van hacia las carótidas, a nivel de los subclavios van a ir hacia los brazos con las lesiones hemorragias en astillas típicas de la endocarditis, pueden generar abscesos hepáticos y esplénicos, pueden generar una embolia renal con insuficiencia renal y dolor lumbar y fiebre, ¿tá? Y si van en las arterias mesentéricas pueden generar un infarto intestinal. ¿Tá? Muy bien. Fíjense, estas son las hemorragias en astillas típicas de las endocarditis infecciosas, o fíjense que haya ido hacia las carótidas con microembolias a nivel de las conjuntivas del ojo. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá las manchas de Hemingway que pueden generar, ¿tá? Y las embolias a nivel de los miembros inferiores. Fíjense estas grandes petequias que se generan acá. ¿Estamos? Muy bien. A su vez, pueden generar los aneurismas micóticos, ¿tá? Fíjense acá cómo se ve en esta angiografía cerebral, donde se ve que emboliza estas pequeñas vegetaciones
afectan la vasa vasorum, que la vasa vasorum son las arterias que irrigan a las arterias, ¿tá? Las microarterias que irrigan a las propias arterias. Eso hace que se debilite la pared de la arteria y por la propia presión de la sangre se forma una pequeña dilatación de la arteria en forma de hongo, por eso se llama aneurisma micótico. No tiene nada que ver que sea por endocarditis micótica, sino que por la forma de honguito que se genera ese aneurisma, ¿tá? Es que se llama aneurisma micótico, y estos son de vital importancia, porque esto obviamente se rompe, va a sangrar a nivel cerebral y me va a generar un accidente cerebrovascular muy raro. Perdón. ¿Estamos? Muy bien. Aneurismas micóticos. ¿Está? Entonces, ¿qué son los aneurismas micóticos? Son los aneurismas que se generan por lesión endotelial de las arterias y embolización por la endocarditis. Muy bien. Ahora, si estas vegetaciones están a nivel de las cavidades derechas, van a salir por la arteria pulmonar y van a embolizar a nivel del árbol pulmonar. Y eso me va a dar un cuadro de neumonía séptica, ¿tá? Con grande necrosis, ¿tá? Generalmente son de múltiples focos, ¿tá? Fíjense acá donde podemos ver un absceso pulmonar. ¿Por qué digo eso? Porque es un absceso que tiene, fíjense, un nivel hidroaéreo adentro, ¿tá? Y la imagen radiodensa después, ¿tá? O el tromboembolismo pulmonar, que es una entidad grave también, ¿tá? Que va a ser un TEP séptico, ¿tá? Porque esa vegetación que está embolizando tiene gérmenes adentro, ¿tá? Y no solo va a embolizar, va a generar TEP, sino va a producir la necrosis pulmonar. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Una vez que nosotros tenemos todas las manifestaciones clínicas como vimos nosotros y queremos llegar al diagnóstico definitivo a ver si es o no una endocarditis, tenemos que aplicar ciertos criterios que ya están establecidos para llegar al diagnóstico definitivo. Estos criterios son los criterios de Duke para endocarditis infecciosa. ¿Está? Muy bien. Esto es fundamental, chicos. Esto tienen que saber. Así como cuando vean insuficiencia cardíaca, tienen que saber los criterios de Framingham para el diagnóstico. Para endocarditis infecciosa, tienen que saber los criterios de Duke para llegar. ¿Estamos? ¿Cómo hay criterios patológicos? O sea, que puedas aislarse el microorganismo por un cultivo, ya sea directo o hematológico, o las lesiones patológicas típicas que se pueden ver en un ecocardiograma, como vamos a ver ahora. ¿Está? Cuando yo digo que es una endocarditis infecciosa, cuando hay dos criterios mayores, ya vamos a ver cuáles son, hay un criterio mayor o tres menores, o hay 5 criterios menores. Posible endocarditis cuando hay un criterio mayor y un criterio menor, o hay 3 criterios menores, o endocarditis rechazada, o sea, cuando yo descarto que no es endocarditis, cuando hay otra alternativa que justifique tranquilamente los síntomas que está teniendo el paciente, cuando todo el proceso infectocontagioso que está teniendo el paciente se resuelva en 4 días de tratamiento, ya el paciente está totalmente bien, porque obviamente la endocarditis tiene un tratamiento más prolongado, ausencia de evidencia patológica en una cirugía o una biopsia, con 4 días de antibiótico, ¿tá? O cuando cuando no tiene criterios de Duke para endocarditis infecciosa. Los criterios mayores de Duke, tenemos los criterios, como dijimos hoy, que podamos localizar el germen, que podemos aislar el germen, o que veamos la lesión directamente por estudios de imágenes. ¿Estamos? Cuando yo digo que un criterio mayor es positivo, cuando tengo un hemocultivo para gérmenes típicos, ¿tá? Al menos 2 cultivos separados para gérmenes típicos, ¿tá? Por ejemplo, yo le tome 2 muestras de hemocultivo a mi paciente, ¿tá? Y en las 2 muestras crezcan gérmenes típicos, o sea, un estafilococo aureus, un streptococo viridan, algún streptococo bovis, etcétera, etcétera, ¿tá? O cuando tengan 3 o más cultivos positivos, pero para el mismo germen, aunque no sean típicos. ¿Está? Muy bien. O un cultivo positivo para Coxiella burnetii. ¿Está? O una fase IgG con títulos anticuerpos más de 1/800. ¿Está? Tengo que tener ¿cuántos criterios mayores para hacer endocarditis? Tengo que tener 2. Con 2 criterios mayores, yo llego al diagnóstico de endocarditis. Un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores. ¿Tá? Así como dice en la diapositiva anterior.
¿Estamos? 2 criterios mayores, ya es endocarditis, 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. ¿Está? Eso es diagnóstico de endocarditis. ¿Cuáles son los criterios mayores? Uno de ellos son los hemocultivos. ¿Está? O sea, que yo pueda aislar en un hemocultivo y tome sangre de mi paciente, manda a cultivar, y en las 2 muestras que tomé separadas, ¿está? ¿Qué significa separadas? Que le saco sangre de distintos lugares, chicos. No es que saco 20 centímetros de sangre y pongo en 2 frascos de cultivo. No. Tomo una muestra de este brazo, si puedo esperar 1 hora, tomo otra muestra de otro lado, mando a cultivar los 2, y en los 2 cultivos crecen los gérmenes típicos. ¿Está? O sea, por ejemplo, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, etc. ¿Está? Porque se vio que es un germen de crecimiento lento, ¿tá? Y es muy específico por la afinidad del germen por el endocardio. ¿Tá? No es habitual que crezca una Coxiella en los cultivos. ¿Está? Muy bien. Entonces, con un positivo nomás de Coxiella ya asumimos que esa es la causa. ¿Está? Muy bien. Después, la evidencia del compromiso endocárdico. Para este criterio mayor entra en juego el ecocardiograma. El ecocardiograma es fundamental a la hora del diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Si bien la endocarditis infecciosa tiene un gran componente clínico, ¿tá? El ecocardiograma es fundamental. Que el ecocardiograma puede ser transtorácico, que es aquel eco que se hace acá sobre la pared nomás, o transesofágico, se hace como una endoscopía y por vía transesofágica se hace el ecocardiograma. ¿Tá? Entonces, ETE, si leen por ahí, significa ecocardiograma transesofágico, y ETT, ecocardiograma transtorácico. ¿Estamos? Con cualquiera de las 2 técnicas, obviamente el transesofágico es mucho más específico que el transtorácico, pero si en cualquiera de las 2, si en cualquiera de los 2 procedimientos, tipo de eco, encuentro alguna vegetación a nivel de la válvula del endocardio, presencia de abscesos perivalvulares, esos son criterios mayores. Si el paciente ya tuvo un reemplazo valvular y le hago el ecocardiograma y veo que la válvula está fuera del lugar, como que se rompieron los puntos y se movieron, criterio mayor ecocardiográfico para endocarditis infecciosa. Si tengo la presencia de un soplo nuevo regurgitante, por ello ya conocía al paciente, ¿está? Y él no tenía soplo, y ahora le escucho y tiene un soplo nuevo de insuficiencia valvular, acuérdense, insuficiencia, o sea, va a ser regurgitante, ¿está? Eso es un soplo nuevo, eso es un criterio mayor. ¿Estamos? Entonces vamos a suponer, yo le pongo en contexto ahora, vamos a suponer que viene un paciente porque tuvo pérdida de peso, está comiendo poco, tiene fiebre, ¿tá? Hace fiebre durante el día, como 3-4 veces al día hace fiebre, hace más de 3 semanas, ¿estamos? Entonces digo, bueno, tiene una fiebre crónica, tenemos que buscar la causa, puede ser una endocarditis infecciosa. ¿Qué tengo que hacer en ese paciente? ¿Tá? Por un lado, tratar de hacerle el hemocultivo. Lo ideal es tratar de hacerle el hemocultivo cuando el paciente hace fiebre, porque ahí significa que el microorganismo está circulando en la sangre. ¿Tá? Y la oculto al paciente. Vamos a poner yo la oculto al paciente y escucho que tiene un soplo de insuficiencia. ¿Tá? Que por ello no sé si es nuevo o no, pero el paciente tiene el soplo. Yo no lo conocía al paciente. Entonces yo le asumo como nuevo o presumiblemente nuevo. Y le hago el hemocultivo y viene positivo los 2 hemocultivos para Streptococcus viridans, tengo 2 criterios mayores. El soplo nuevo, presumiblemente nuevo, y los hemocultivos positivos, se inicia el tratamiento y se asume como una endocarditis infecciosa. ¿Estamos, chicos? Después, si puedo, le hago el ecocardiograma, obviamente, porque eso va a depender si yo tengo disponible o no para hacer un ecocardiograma. Yo, por ejemplo, acá, en mi localidad, no tengo para hacer ecocardiograma. ¿Tá? Y ya hice el diagnóstico de 2 endocarditis con el soplo, la presencia del soplo, ¿tá? Y los hemocultivos positivos. ¿Tá? Muy bien. Entonces, con 2 de criterios estos mayores, o sea, si tengo un soplo nuevo, hallazgos ecocardiográficos de las lesiones que están acá, ¿tá? Que son todos estos hallazgos acá que pueden encontrar en cualquier libro, y hemocultivo positivo, esos son los 3 criterios mayores. Con 2 de estos 3, ya es diagnóstico. Ahora tenemos los criterios menores,
¿tá? Aquellos pacientes que tengan predisposiciones, condiciones cardíacas predisponentes, o el uso de fármaco endovenoso, o sea, cuando yo digo predisposición, por ejemplo, aquellos pacientes drogaditos endovenosos, aquellos pacientes que están en hemodiálisis, aquellos pacientes que tengan un catéter central, aquellos pacientes que tengan una fístula arteriovenosa, aquellos pacientes que ya tengan alguna valvulopatía, por ejemplo, que tenga una valvulopatía reumática, alguna alteración congénita como la válvula bicúspide, que tenga un prolapso de la válvula, etcétera, etcétera. Todos esos son pacientes que tengan predisposición para endocarditis, ¿tá? Es un criterio menor. Fiebre. La fiebre en sí es un criterio menor, chicos, ¿tá? Porque obviamente fiebre puede dar cualquier otro procedimiento. Fenómenos vasculares, como las embolias arteriales, los infartos pulmonares sépticos, la presencia de un aneurisma micótico, la hemorragia intracraneal, las hemorragias conjuntivales o las lesiones de Jemingway. ¿Está? Muy bien. Perdón. Fenómenos inmunológicos, como sea, el paciente tiene glomerulonefritis, nódulos de Osler, las manchas de Rotor, el factor reumatoideo positivo. Evidencia microbiológica, o sea, aquellos pacientes que tengan hemocultivos positivos, pero que no cumplan criterio mayor, ¿tá? Como se menciona acá arriba, ¿tá? O evidencia serológica de infección activa con organismos consistentes con endocarditis infecciosa. O sea, si yo tengo, por ejemplo, le hago dos hemocultivos, y me da solo uno positivo, y ese no entra dentro del criterio de hemocultivo, criterio mayor por hemocultivo. Es un criterio menor en este caso. ¿Qué dice acá Andrés? En relación a las válvulas biológicas mecánicas, metálicas, ¿hay alguna prevalencia entre ellas para endocarditis o el riesgo del mismo? Y mirá, decirte ahora la prevalencia o la incidencia en las válvulas protésicas mecánicas, no te sabría decir el número exacto. Estos pacientes, aquellos pacientes que se hagan en el reemplazo valvular por lo que fuera, cada paciente tenía una valvulopatía reumática y se tuvo que haber cambiado, estos pacientes entran dentro de los criterios menores acá como predisposición a la condición cardíaca predisponente, ¿tá? O sea que ellos ya tienen un criterio menor ya de entrada. Esos pacientes, siempre que se vayan a hacer un procedimiento cual fuera, por más mínimo que sea, que requiera un corte de la piel, la extracción dentaria, lo que fuera, un sondaje, tiene que recibir profilaxis antibiótica, porque esos pacientes tienen más predisposición, sí, a que un paciente que no haya recibido una valvulopatía, un reemplazo valvular. ¿Estamos? ¿Cómo? La clasificación de las valvas en cualquiera de las válvulas también aumenta la prevalencia. La calcificación, obviamente, por eso te digo, todo esto que vos me estás diciendo, Federico, y no me acuerdo quién era el otro que preguntó, y Andrés, Federico y Andrés, todas esas lesiones valvulares previas que ustedes me están planteando, son esto, es este criterio menor, ¿tá? Aquella predisposición o condiciones cardíacas permanentes, predisponentes que tenga el paciente, ¿tá? Son todas aquellas válvulas que de base no son normales, ¿tá? Entonces todos esos pacientes tienen más predisposición, tienen más riesgo a generar una endocarditis que aquella persona que no lo tenga. ¿Se entiende? Si la pregunta fue entre una válvula biológica y un paciente que tenga, entre una válvula nativa y un paciente que tenga alguna de estas alteraciones, obviamente los pacientes que tengan alteraciones van a tener más predisposición a sufrir una endocarditis que aquel paciente que tenga una válvula nativa, ¿tá? Esto también va a depender de la agresividad del germen, chicos, ¿tá? Generalmente los Staphylococcus aureus son muy agresivos, ¿tá? Y agarran cualquier válvula y lastiman. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, dos criterios mayores, diagnóstico de endocarditis. Un criterio mayor y 3 menores, diagnóstico. O 5 menores, diagnóstico de endocarditis. ¿Está? ¿Por qué se hizo esa clasificación? Y porque hay muchos lugares o muchos centros donde no hay para hacer ni siquiera hemocultivo ni ecocardiograma. Por lo tanto, si yo tengo 5 de los criterios menores, debo asumir el cuadro como una endocarditis para empezar el tratamiento antibiótico empírico cuanto antes. ¿Está? Muy bien. ¿Quedó claro, chicos, o no? Esto, Profe, sí. una consulta, entonces para hacer hemocultivo positivo y clasificarlo como criterio mayor, sí o sí tienen que ser 2. Si solo uno me da positivo, es criterio menor. No entra dentro del criterio, salvo que sea Coxiella Burnetti. ¿Está?
Si es Klebsiella burnetii con un positivo, ya está. Pero si es otro germen, necesito al menos 2 cultivos positivos. ¿Está? De 2 a más. ¿Estamos? Me acuerdo que el doctor Rey siempre preguntaba, ¿hasta cuánto hemocultivo le puedo pedir? Mira, en mi final de clínica 2 me preguntó eso. ¿Hasta cuánto hemocultivo puedo pedir en un paciente? Y los libros dicen que vos le podés pedir lo mínimo 2, obviamente. ¿Tá? Le podéis pedir 2, 3, 4, 5, le podéis pedir todo lo que quieras. Pero se vio que hasta 5 hemocultivos, más de 5 hemocultivos, no tiene relevancia. ¿Tá? Pedir tanto hemocultivo. Obviamente, cuanto más hemocultivo tenés, más probabilidad de aislar el germen. Promedio son, con 3 hemocultivos que yo haga, ya es suficiente. Digamos, ¿tá? Entonces voy a desempatar. ¿Tá? Si sale solo uno positivo y los 2 negativos, y no entra dentro de criterios de mayor, digamos. ¿Tá? Muy bien. Los infectólogos, sí, un segundito. Los infectólogos, cuando estábamos en la residencia, que teníamos servicios de infectología, ellos pedían 2 hemocultivos, siempre, con todos los cuidados, obviamente. Sí, decime, Federico. ¿Cuál sería el tiempo que tengo que dejar pasar entre que tomo uno y otro? O sea, entre muestras. Mira, lo ideal es cada vez que el paciente hace fiebre. ¿Está? También van a leer que dice por lo menos 1 hora entre toma y toma. Lo que pasa es que ahí entra en juego la clínica del paciente. Si yo tengo un paciente que está muy mal clínicamente, muchas veces no tengo tanto tiempo para esperar para empezar el tratamiento, ¿entendés? ¿Ah? Si vengo un paciente que está muy decaído, muy deteriorado, entonces por ahí no tengo para esperar 1 hora para empezar el tratamiento. ¿Entendés? El antibiótico es empezar cuanto antes, entonces se toma las 2 muestras ahí. Pero lo ideal es tomar cada vez que el paciente haga fiebre, o por lo menos 1 hora entre ambas muestras. ¿Está? Muy bien. Y acuérdense, siempre que voy a hacer el hemocultivo, tengo que sacar de 2 focos distintos. Ponerle saco de un brazo y del otro brazo, o de un brazo de la pierna, no sé, de donde yo quiera. Pero de 2 focos, de 2 lugares distintos los hemocultivos. ¿Tá? Eso se hace todo un trabajo, toda una antisepsia con alcohol y opovidona, guantes estériles, todo el trabajo estéril tiene que estar para no infectar, ¿tá? Y que me dé un falso positivo, porque eso puede pasar, ¿tá? Que me dé un falso positivo para un germen por ahí de la piel y que nosotros contaminamos. ¿Está? Muy bien. Después, para anécdota para contar en cuanto a hemocultivo, hay 1000 millones, ustedes ya van a hacer residencia, aquellos que hagan clínica acá, alguna variante clínica, se van a cansar de hacer hemocultivo y después van a ver que todas las mañas, todas las trampas que ustedes quieran hacer, ya están hechas, digamos, ya están inventadas. ¿Tá? Eso de sacar 20 centímetros y cargar en un mismo tubo esa sangre, no esperar la hora, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Un segundito, chicos. ¿Estamos? Bien. Perdón, chicos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Muy bien. Una vez que hacemos el diagnóstico de nuestra endocarditis infecciosa, obviamente el tratamiento antibiótico va a ser fundamental para el pronóstico del paciente. ¿Está? Muy bien. Y tenemos el tratamiento empírico. Acuérdense que nosotros tenemos que hacer hemocultivo, ¿está? Esperamos el hemocultivo, que puede demorar hasta 48 horas tener un resultado, y no podemos esperar 48 horas. El paciente necesita empezar un tratamiento cuanto antes. Entonces, hacemos el tratamiento empírico inicial, sospechando, dependiendo del paciente. ¿Está? Si un paciente con válvulas nativas que no tenía ninguna otra alteración valvular conocida, ¿está? Generalmente AMPI, sulactam, más gentamicina es la asociación típica. ¿Estamos? Ampigenta o penicilina y gentamicina es la asociación típica. Generalmente no se hace tratamiento, o sea, no se hace monoterapia. Generalmente es terapia combinada. ¿Está? Entonces, si yo tengo una válvula nativa, ¿está? Una válvula nativa, un paciente con sospecha de endocarditis, que te decimos el hemocultivo y ya mandamos, ¿está? Entonces, hasta esperar el antibiograma del hemocultivo, empezamos empíricamente con
ampigenta o penigenta. ¿Está? Ampigenta o penigenta. Si yo tengo una válvula protésica y el paciente tiene menos de 1 año de la cirugía, yo puedo asumir que esos gérmenes son intrahospitalarios. ¿Está? Y generalmente son gérmenes más agresivos. Por lo tanto, como dijimos que el estafilococo era generalmente el germen más frecuente, tratamiento empírico en estos casos, vancomicina, más genta. ¿Estamos? Vancomicina, más genta. ¿Por cuánto tiempo? Hasta obtener el resultado del hemocultivo y el antibiograma, obviamente. Traten de no empezar el tratamiento antibiótico antes de sacar los hemocultivos, chicos, ¿está? Porque si ya empezamos el tratamiento antibiótico y el paciente le hacemos el hemocultivo después, pueden dar falsos negativos porque ya le empezamos el antibiótico. ¿Está? Muy bien, chicos. Si tenemos unas válvulas protésicas, o sea, una endocardititis por válvula protésica tardía, o sea, que tenga más de 1 año, acá está mal la flechita, chicos, perdón. Esta flechita es al revés, ¿está? Más de 12 meses de la cirugía, se trata igual a las válvulas nativas. Penigenta o ampigenta es de elección. ¿Estamos? Eso por un lado. ¿Quedó claro? Ahora, lo importante de esto, el tiempo, chicos. Fíjense, el tratamiento entre 4 a 6 semanas. El tratamiento. 4 a 6 semanas. El tratamiento es largo, chicos. Es el tratamiento que, o sea, es el tiempo que se demora aproximadamente en erradicar totalmente la infección del endocardio. ¿Está? Fíjense, como decíamos hoy, en los criterios, si yo a los 4 días ya tengo una resolución total del cuadro de mi paciente, y probablemente lo más probable es que no era una endocarditis. ¿Está? ¿Por qué? Porque en la endocarditis se requiere tratamientos largos, periodos largos de tratamiento. ¿Estamos, chicos? Bien. Muy bien. Fíjense acá, en el caso de que yo tengo aislado mi germen, ¿está? Y yo sepa que es un estreptococo, por ejemplo, de la familia de los víridas, fíjense que la peni o la ampi más la gentamicina es el tratamiento de elección. Pero esto obviamente ya me va a dar el informe del cultivo y me va a decir qué antibiótico es el sensible y cuál yo puedo usar. Siempre trato de descomplejizar el tratamiento antibiótico. Si yo empecé, por ejemplo, un paciente que ya tiene una válvula, un reemplazo valvular, hace 4 meses, yo asumo que es una endocarditis de válvula protésica temprana, ¿tá? Entonces yo asumo que son gérmenes intrahospitalarios, le empiezo gentamicina, ¿tá? Le hice los hemocultivos, pero después el hemocultivo viene y me dice que es sensible a ampicilina, saco todo el antibiótico que puse empíricamente y le dejo con el antibiótico que es sensible el germen. ¿Está? Siempre tratamos de descomplejizar el tratamiento antibiótico. ¿Estamos? Lo mismo para el estafilococo, o sea, va a venir esto ya te va a informar en el hemocultivo y en el antibiograma cuál es el antibiótico sensible. Lo que más quiero que ustedes sepan es esto, el tratamiento empírico inicial. ¿Está? Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico, ¿tá? De esa enfermedad de mi paciente? La edad avanzada, que sea una endocarditis sobre una válvula protésica, eso es mal pronóstico. Aquellos pacientes diabéticos insulinos requirientes, o aquellos pacientes que ya tengan alguna comorbilidad de base, ¿tá? O por ejemplo tengan insuficiencia cardíaca, alguna otra cardiopatía, enfermedad renal o pulmonar previa. La presencia de complicaciones cardíacas, ¿tá? De la endocarditis, como la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, presencia de accidentes cerebrovasculares, el shock séptico o las complicaciones perianulares, o sea que rompa la válvula, esos son de mal pronóstico. Los microorganismos, fíjense que el estafilococo aureus es un microorganismo muy agresivo y las endocarditis infecciosas por estafilococo aureus son de peor pronóstico que el resto de las endocarditis. ¿Estamos? Así también las endocarditis por hongo en los pacientes inmunocomprometidos son de mal pronóstico, ya que el tratamiento es muy prolongado y son muy difíciles de erradicar. ¿Estamos? Y después, a nivel ecocardiográfico, si encontramos complicaciones perianulares como los abscesos, perforaciones perianulares, la reubicación de la válvula sea grave,
en el ecocardiograma calculamos el grado de insuficiencia valvular que genera y me da una valvulopatía, una insuficiencia moderada severa, eso de mal pronóstico, que tenga deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, obviamente, es de mal pronóstico, la hipertensión pulmonar, las vegetaciones grandes, la disfunción de la prótesis, o sea, si un paciente ya tenía una prótesis mecánica que está fallando mucho por la endocarditis, eso es de mal pronóstico, ¿está? Eso principalmente son los hallazgos ecocardiográficos que ya de un primer momento me van a predecir el mal pronóstico que puede tener el paciente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hacemos el diagnóstico de la patología, nosotros tenemos que evaluar el pronóstico del paciente para sentarnos como los familiares y decirle, mire, el señor o la señora está teniendo una enfermedad, una infección dentro del corazón, que tiene mal pronóstico porque el paciente es muy grande, ya tiene un problema valvular, ya tiene su insuficiencia cardíaca, se hace insulina, etcétera, etcétera. El germen que se aisló es un germen muy agresivo, entonces esto hace que la enfermedad sea muy delicada y uno tiene que estar preparado para que pase cualquier cosa en cualquier momento. ¿Estamos? Muy bien. Doctor dice, ¿cuál es el tratamiento de las profilaxis? Y dependiendo de cuál va a ser el procedimiento a hacer. Si son generalmente gérmenes de piel, si yo voy a hacer un procedimiento en la piel, qué sé yo, un pequeño cortecito, colocar una sonda, no sé, un tatuaje, generalmente las cefalosporinas de primera generación suelen ser la de elección para profilaxis de piel. Si voy a hacer un procedimiento bucodentario, una extracción de muela, lo que fuera, la amoxicilina suele ser la de elección. Pacientes alérgicos puedo dar claritromicina o acitromicina. O sea, la profilaxis antibiótica va a depender de cuál va a ser el procedimiento que le voy a hacer a mi paciente. ¿Cuánto tiempo era el tratamiento después del cultivo? El tratamiento es de 4 a 6 semanas. ¿Tá? De 4 a 6 semanas. Eso es el tratamiento mínimo. ¿Tá? El cultivo puede demorar generalmente entre 48 y 72 horas ya dar un resultado. Por ahí puede demorar más tiempo, pero vos ya empezaste el tratamiento antibiótico empírico y vos vas a seguir hasta que obtengas el hemocultivo. ¿Qué dice Gabriel? ¿Puede explicar otra vez el soplo de insuficiencia valvular? ¿Es lo mismo que el soplo regurgitante? Claro. Como dijimos hoy, todas las insuficiencias valvulares van a dar soplos regurgitativos. La insuficiencia valvular aórtica va a dar un soplo diastólico regurgitativo. ¿Tá? Porque la válvula se quiere cerrar, no puede, en ese momento el ventrículo está en diástole, entonces se abre, no se cierra correctamente y hay el soplo diastólico regurgitativo. Si fuera la válvula mitral, que se tiene que cerrar cuando el ventrículo se está contrayendo, no puede hacerlo la válvula mitral porque está lastimada, entonces el ventrículo se contrae y la sangre va hacia la aorta y hacia la aurícula. Y me genera un soplo sistólico regurgitativo. ¿Se entiende, Gabriel? ¿O explico de nuevo? ¿Seguro? ¿Está bien? ¿Entendieron lo de los soplos, chicos, o no? Si no, repito, díganme si no, repito. ¿Sí? Bueno, asumo que se entendió. Estamos. Muy bien, chicos. ¿Está? Y esto es importante, chicos, porque es siempre que tengamos una patología cardíaca, sobre todo, patología en general, pero una patología cardíaca, chicos, el pronóstico es fundamental, chicos. Entonces yo me siento con el familiar y le digo, mira, está pasando esto, tiene mal pronóstico esta enfermedad por esto, esto, esto y esto, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. ¿Está? Pero el paciente tiene probabilidad de morirse por esto, esto, esto y esto. ¿Estamos? Entonces legalmente nos cubrimos nosotros, no le damos falsas expectativas a la familia. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tienen que saber bien de endocarditis infecciosa? Tienen que saber bien la fisiopatología, o sea, de cómo se produce la endocarditis infecciosa, toda la clínica, o sea, todas las manifestaciones que podemos encontrar en un paciente con endocarditis infecciosa, porque generalmente la pregunta suele ser, si viene un paciente con endocarditis infecciosa, ¿qué manifestaciones clínicas puedo encontrar?
Entonces hay que describir todas estas manifestaciones clínicas que describimos acá, que está bien clasificada en cardíacas y extracardíacas. ¿Está? Los criterios de Dux para el diagnóstico, sí o sí tienen que saberlo. ¿Está? Y los tratamientos empíricos. Es bastante sencillo el tratamiento empírico. Si es una válvula nativa, tiene este tratamiento empírico. Si es una válvula protésica, y tengo que saber si es endocarditis temprana o tardía. Si es temprana, tiene este tratamiento, y si es tardía, es este tratamiento. Y después ajustamos el tratamiento al resultado del cultivo y el antibiograma. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Está? Siempre, por ahí lo que más cuesta de todas estas patologías cardíacas es cuando tiene asociado alguna valvulopatía, ya que soplos, ¿está? Soplos es un tema bastante complicado de entender, ¿está? O sea, es muy difícil explicar, menos por Zoom, explicar un soplo, chicos, ¿está? Entonces, por ahí yo les aconsejo cuando estudien soplos, dibujen un corazón, dibujen las valvulitas, háganse una idea cuando el corazón se va a contraer, cuando el ventrículo se va a contraer, cómo está la válvula mitral y cómo están las válvulas aórticas, ¿tá? Cuando el ventrículo se va a relajar, cómo está la válvula aórtica y cómo está la válvula mitral. Entonces nosotros hacemos las asociaciones de las valvulopatías. ¿Estamos? En insuficiencia van a dar, en insuficiencia van a dar un tipo de soplo y en estenosis van a dar otro tipo de soplo. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Muy bien. Una clase relativamente corta. Espero que le haya servido. ¿Tá? Acuérdense, si estamos acá, siempre para preguntar y métanle patas, chicos. Profesor, ¿usted va a ir a dar clases teóricas presenciales? Y yo hoy era para ir a dar clases presenciales, pero bueno, lamentablemente pasó a ser por Zoom. Pero sí, la idea es ir, yo quiero ir, ¿tá? Pero por ahí se me complica muchísimo ir hasta allá. Pero voy a tratar de ir los jueves a dar clases presenciales allá. Andrés, sí, voy a tratar de que se suba a la plataforma. ¿Está? Muy bien. La plataforma y la diapositiva. ¿Podría también subir la clase del taller que tuvimos también con usted? Sí, sí, la idea de todo. Chicos, yo creo, si no me equivoco, hay años anteriores que había un compañero de ustedes que grababa estas clases o grababa mis prácticos. Yo cuando daba prácticos solía dar también todo lo que es valvulopatía, todo lo que es semiología cardiovascular. Están en YouTube. ¿Tá? Yo después voy a ver si comparto, pongan, como que dice, yo no sé si dice clase Barceló o clase Doctor Vera, y ahí está, ahí no me acuerdo cómo figura, está endocarditis, está valvulopatía, etcétera, etcétera. Clases de electro también está, que un compañero de años anteriores grabó y subió en YouTube, así si quieren mirar pueden estar ahí. ¿Tá? Así que para uno que esté más asociado acá a la tecnología puede mirarlo. Igual la idea es que ustedes tengan disponible esta clase. Yo voy a ver cómo podemos hacer para subir en la plataforma. ¿Tá? Muy bien. A ver qué Doctor, permiso. Sí. Solo una cosa, yo no sé si pasa con mis compañeros también. Todavía que esas aulas que el mitad para un grupo por Zoom y otra presencial, que cuando están por Zoom, yo particularmente yo no consigo escuchar que el profesor habla y tampoco que pasa en la pantalla. Claro, en las diapositivas así. Esta aula por Zoom de ahora, por ejemplo, yo no sé, para mí fue muy buena. Yo sé que la presencialidad es buena, sí, se hace todos presentes. Agora, claro. mitad, yo no sé, para mí es muy malo. Así bueno. como fue hoy, yo conseguí comprender que hablaba perfectamente, comprendí que le pasaba la pantalla. Muy buena aula. La participación se puede hacer por mensaje también. Dale. Sí, te agradezco obviamente por tu palabra. La idea es que puedan estar todos, digamos, ¿viste? Yo me comprometo, si llego a dar una clase, de que esté así, ¿viste? Que ustedes vean la pantalla, que vean la diapositiva en la pantalla del Zoom, si les toca mitad y mitad, ¿viste? Porque por ahí si ven por la camarita, sí, no se llega a ver bien por ahí la diapositiva, ¿viste? Entonces compartimos la pantalla y eso yo me encargo. André, ¿no? Andrea, ¿qué me está diciendo?
Sí, Sí, profesor. Ajá, muy soy yo. bien. Es más, Andrés, por esa tonada brasilera así, mira, te juro por Dios que te imagino de gorra, ¿tá? Picaña, lata de cerveza, tener la tonada típica del río grandense de acá, ¿no? Esta zona. Bien. Asado, ¿eh? Me van a ver un asado en algún momento. En algún momento les voy a cobrar un asado. ¿Estamos, chicos? Seguro. ¿Está? Bien. Chicos, abrazo grande. Espero les haya gustado. Vamos a ver si compartimos la clase. Y yo tengo por ahí los temas más feitos, por así decirlo, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, TEP, hipertensión pulmonar, síncope, todo eso van a ver conmigo, ¿está? Si puedo la clase que viene ir hasta allá y damos presencial, sería para mí un placer, pues yo prefiero obviamente verlo, estar con ustedes, interactuar de otra manera. Estamos, chicos, a estudiar, métanle pata, chicos, ¿está? Ya arrancamos con todo con la era de cardio, ¿está? Bien. Y volviendo, recién me doy cuenta, Tamara, Villalba, vamos Tamara, con todo Tamara, con todo, no hay más excusa, por favor. Muy bien. No me puse a mirar nomás a ver más quién anda por acá, que ya había algunos nombres conocidos acá. Bien. Con todo, chicos, Abrazo grande, estamos en contacto. Si Dios quiere, la semana que viene nos vemos en clase. ¿Estamos? Dale, Tamara. Un abrazo grande, Gracias, chicos. profe. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Gracias.